Pues, ¿qué decir de los intelectuales orgánicos y el poder absoluto del que han gozado durante décadas en México? Yo creo que a Enrique Krauss se le olvida lo mismo que a Héctor Aguilar Camín, se les ha olvidado el papel preponderante, como le dicen ahora, por no decir monopólico, que han tenido, que han ejercido sobre el poder político. Son ellos los que han marcado la agenda política, son ellos, me refiero, la agenda política cultural. También son ellos los que han formado cofradías a grupos leales, son ellos los que les han dado su bendición a los escritores, ensayistas, para que a través justamente de sus redes se conviertan en parte de ese enjambre de lo que es el intelectualismo orgánico en México, porque es una práctica que viene de lejos en México, ¿no? Bastaría recordar durante la época del expresidente Luis Echeverría. Luis Echeverría fue uno de los primeros precisamente en prodigar, en consentir a estos intelectuales orgánicos. Les ofrecía desde columnas en periódicos de circulación nacional, como el Excelsior, como el Universal, y hubo incluso los casos de un periodista de origen serbocroata, Yuka Julius, a quien desde Echeverría se le consintió y Yuka Julius, a mí me tocó conocerlo, incluso trabajar con él, y Yuka Julius se le concedió una columna en el diario Excelsior, a pesar de que Yuka Julius no sabía escribir bien en español. Eso les da una medida de hasta qué punto los intelectuales orgánicos han vivido del poder, de los privilegios del poder, de los privilegios del mandar. Y la única condición que han tenido es quemar incienso a favor de estos gobernantes. ¿Y qué decir de Carlos Salinas de Gortari, otro de los grandes benefactores de los intelectuales orgánicos? ¿A poco ya no se acuerda Héctor Aguilar Camín cuando Carlos Salinas de Gortari le financiaba su revista? Le cubría sus huecos financieros. ¿Y qué decir del propio Enrique Krauss, que fue creando un imperio editorial al mismo tiempo que sus editoriales, sus productoras como Clio, se iban ensamblando a este poder absoluto del PRI o del PAN? Así es que, pero insisto, esta no es una práctica nueva, y cuando Enrique Krauss advierte contra el peligro de un poder absoluto, se le olvida advertirnos contra él mismo, lo que representó ese poder absoluto que le benefició, que le supuso beneficios. Así es que yo creo que una de dos, o Enrique Krauss tiene la memoria muy flaca, o realmente es un cínico absoluto, ¿no? Ya habíamos comentado en anteriores ocasiones que los intelectuales orgánicos no son exclusiva de México. La figura del intelectual orgánico viene desde el siglo XVIII, fíjense, el siglo de la Ilustración, cuando los grandes intelectuales, en aquel entonces se les decía los ilustres. Miren, hay un libro fabuloso, fabuloso, este que tengo aquí. Es el libro que se llama La lucha por la desigualdad. Es una historia sobre la desigualdad, quienes han contribuido a esa desigualdad desde el siglo XVIII, el siglo de las luces. Y aquí habla, libro de Gonzalo Pontón, habla de la lucha por la desigualdad y habla de la figura que tuvieron en su momento los intelectuales, y hablaba de la falacia de la ilustración, ¿sí? La falacia de la ilustración como la gran redentora de la humanidad, porque eso tienen los intelectuales orgánicos. Siempre se presentan como los redentores de los jodidos, de los pobres, en el caso de México, pero esto nunca ha sido una realidad. Entonces, a los intelectuales, fíjense, estamos hablando
del siglo XVIII. Fíjense ustedes, decía, lucharon enconadamente, se refiere a los intelectuales, lucharon enconadamente contra la alfabetización y escolarización de las clases subalternas, especialmente las campesinas, que para que se mantuvieran en el lugar que la divina providencia les había asignado. Contaron para ello con la inestimable ayuda del Estado y de la Iglesia, ¿eh? Y sobre todo con la encendida defensa que los llamados ilustrados hicieron de la desigualdad burguesa y su cruel desprecio por los humildes. ¿Les suena? Siglo XVIII, amigos. Así es que para que se vean cuenta. Y otra cosa interesante, en un régimen donde el poder absoluto es el poder político, donde los intelectuales orgánicos son como rémoras que permanecen ahí pegados al poder absoluto, la cultura que prevalece es la cultura de la clase dominante. Y díganme ustedes, ¿esto no fue así? Por cortesía de señores como Enrique Krauss, su productora Clio, la empresa Televisa. Así es que cuando Enrique Krauss advierte contra el peligro del poder absoluto, no se da cuenta, pero advierte contra sí mismo, ¿eh? Y que estos personajes sigan gozando de licencia para seguir prácticamente por encima de las clases humildes, seguir beneficiándose, amortizándose, y en buena sentida, en buena medida, estos intelectuales orgánicos se han convertido desde la época, pero más recientemente podríamos decir, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, en los grandes encubridores de la desigualdad. ¿Sí? Así como suena. Personajes como Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín, fueron los grandes encubridores de la desigualdad que nos sigue aquejando. Estos intelectuales orgánicos que no se enteraron, o parecía ser que no se enteraron, de los pactos, de los negociados que tenía, por ejemplo, Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, con el crimen organizado de los carteles de la droga, que no se enteraron, al parecer, de la guerra sucia desatada, de la guerra contra los carteles de la droga desatada por Felipe Calderón, que ejerció un poder absoluto en ese sentido. Y qué decir de Enrique Peña Nieto, que manufacturó el Pacto por México y las iniciativas de reforma eléctrica, por ejemplo, con el encubrimiento intelectual de los intelectuales orgánicos. Así es que, por favor, señor Krauss, no nos venga con el cuento de que el poder absoluto es Andrés Manuel López Obrador y que es un peligro para México y la democracia. Esa es una castaña vieja. Ya no la sabemos, ya sabemos por dónde van ustedes. Y desafortunadamente, esta gente logró prevalecer durante décadas a tal grado de que aún hay gente, aún hay gente que considera a estos personajes como Enrique Krauss o Héctor Aguilar Camín como los iluminados, como los únicos capaces con el intelecto, los conectes necesarios para frenar a un gobierno de que por primera vez está, ese sí, redimiendo a los más pobres, redimiendo a la clase media de todos los abusos que se produjeron bajo los gobiernos del PRI y el PAN. Así es que, amigos, esa es la ingrata labor, ese es el ingrato legado que han dejado personajes como Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín y toda esta serie de monaguillos que se les arrejuntaron. Hasta aquí este comentario, queridos amigos. Pórtense bien y seguimos en contacto.